Buenas, ¿cómo están? Ya veo que ya se empieza a sumar gente. Hola Faca, hola Male, hola Gustavo. Estoy viendo que se pueden poner filtros, así que capaz me ponga uno. Lo voy a pensar. Hola Andrea, hola Viviana. Estos primeros momentos vamos a esperar que que vaya llegando la gente. Mientras les avisa, hola Martín que saluda. Hola Diego de Academos, ¿cómo estás? Hola Jonah. Bueno, mientras tanto, mientras se van sumando, les recuerdo que el vivo de hoy tenemos una invitada que se llama Vicky Charra, que ella es especialista en recursos humanos, que es tech recruiter, que tiene 12 años de experiencia trabajando en sistemas, así que aprovechémosla que nos va a responder todas las dudas que tengamos sobre cómo es esto de conseguir el primer trabajo en sistemas. Así que si alguno de ustedes está aprendiendo a programar y ya va pensando, digo, bueno, estoy aprendiendo, pero el paso siguiente es meterme en la industria laboral, eso que a todos nos da un poco de miedo, bueno, entonces este vivo es para ustedes porque vamos a estar tratando de esos temas. También vamos a hablar del tema de las entrevistas laborales, que es un momento muy estresante, pero que hay que afrontarlo, así que Vicky nos va a contar todo lo que necesitamos para superar las entrevistas y salir ganando. Ahí veo Jessy, hola Agus. Mientras tanto, si quieren, cuenten, siempre les preguntamos en este momento si ustedes están aprendiendo a programar, cómo lo están haciendo, pero hoy vamos a cambiar y quiero que me cuenten desde dónde nos están escuchando. Yo les cuento que a mí me están escuchando desde Quilmes, que es donde vivo, que es parte del AMBA, en la zona metropolitana de Buenos Aires, en Argentina. Así que sigo realizando la cuarentena, estoy en mi casa. Y si se preguntan, bueno, pero ¿quién sos? Ahí va mi presentación. Mi nombre es Laura Magifesta, yo soy la directora de comunicación de Mumuki, hace 3 años y medio ya que estoy trabajando en Mumuki. Soy licenciada en comunicación social, estoy haciendo una maestría en comunicación digital y también soy docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, donde investigo los usos que las juventudes hacen de las nuevas tecnologías. Así que esas son como mis pasiones, la tecnología y las juventudes, las cuestiones sociales. Ahí, a ver, Villa del Parque de Córdoba, capital, casi lo digo cantado, de Córdoba, capital. Mar del Plata, Las Garcitas, Chaco, bueno, buenísimo, súper federal estamos hoy, desde Entre Ríos también tenemos ahí público, así que genial. Bueno, mientras se sigue sumando gente, les vuelvo a comentar el vivo de hoy, todo lo que necesitan saber sobre entrevistas laborales y cómo conseguir el primer trabajo en sistemas. Hablo de sistemas y no de programación porque se pueden hacer más cosas como ya estuvimos tratando en otros vivos. ¿Qué va a pasar con este vivo? Va a quedar 24 horas en Instagram y después lo vamos a subir a YouTube, así que si se les desconecta, si se tienen que ir o no se preocupen que lo van a poder ver. Y ahí también están todos nuestros vivos anteriores, que hablamos un montón de cosas, errores comunes que cometemos cuando empezamos a programar, consejos para programar mejor, palabras que tenemos que saber para así meternos en el mundo de la programación. Así que si les interesan estos temas, cuando termine este vivo pueden ir a nuestro canal de YouTube, nos buscan como Mumuki y vamos a aparecer. Ahora sí, voy a ir presentando a nuestra invitada del día. Como les conté, ella se llama Victoria Charra, es tech recruiter, tiene 12 años de experiencia trabajando en sistemas. A ver si anda por ahí, Vicky. Primero me voy a fijar si ya me mandó solicitud o se la voy a mandar yo. Ahí va. Ahí le estoy mandando solicitud. Estoy esperando. ¿Vieron cómo es esto del vivo que para invitar a alguien? Ahí está, mandás la invitación y esperás. Hola Vicky, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Buenísimo. Bueno, recién la consigna de hoy. Uy, ahí Sí, no, estamos. claramente no soy influencer, no la tengo tan preparada. Yo tampoco, quedé tranquila. Si vieras lo que armé acá atrás con una luz, no, una vergüenza, una humildad.
Vicky, la consigna de hoy para presentarnos, porque siempre le pedimos a la gente que nos diga qué estudia, de dónde está estudiando, pero hoy era desde dónde estamos participando de este vivo. Yo conté que estoy en Quilmes, y vos, ¿dónde estás pasando la cuarentena? Yo estoy acá en casa, en Belgrano, en el bajo de Belgrano, ya llegando ahí donde hay un montón de árboles, así que por suerte la cuarentena en paz, rodeada de Bien. verde. Buenísimo. Bueno, Vicky, si querés, contanos primero un poco sobre vos. ¿Cómo llegaste a ser tech recruiter? ¿Qué hace un tech recruiter? Bueno, yo tampoco sabía que hacía un tech recruiter antes de ser tech recruiter. Pero bueno, yo tengo la suerte enorme de trabajar desde muy chica. Eh, Siempre digo que arranqué, fui guía de museos, paseé perros, bañé perros. Yo me egresé en el 2003, una época siempre complicada para Argentina, pero bueno, imagínate, es como los chicos que están recibiéndose ahora del colegio, era una época complicada. Y bueno, tuve que encontrar un trabajo más allá de que me había anotado en la facultad y quería estudiar y demás. Y haciendo fila, estaba haciendo el CBC y haciendo fila veo un cartel. Esto es la vieja usanza, ya no sé si se usa encontrar trabajo de esta forma en las carteleras de la facultad. Sí. Un anuncio, yo tenía 18 años, un anuncio que pedía telemarketers bilingües, ¿no? Y mi mamá y mi papá no querían que yo trabaje, querían que me dedique a los estudios, pero como que yo quería independizarme rápido, quería, nada, probar también, ¿no? Y empecé a trabajar, trabajé en call centers muchos años de mi vida, si miran mi LinkedIn, antes nada que ver con el recruiting ni con sistemas, hasta que, bueno, un día un conocido, yo estaba muy frustrada, ¿no? Porque estaba cercana a recibirme, sentía que había hecho una carrera que la inserción laboral no la veía, entrar a un puesto de recursos humanos, parece que no, pero también sigue siendo muy difícil al día de hoy, tenés que tener contactos, tenés que en fin, estaba muy frustrada y me refiere a una posición de QA. Yo no sabía de qué se trataba. Me dijo, bueno, hablas inglés, sabes usar la compu, te enseñamos el resto, buenísimo. Y ese fue mi primer trabajo en sistemas. Así llegué a sistemas haciendo QA, que para los QAs, escuchando, era un QA muy modesto. Lo mío era más un content reduction, era más de texto y entender que las cosas salieran bien. Después fui profundizando y poniéndome un poco más técnica. Para crecer en la posición tenía que ser más técnica, y esta anécdota siempre la cuento. Esta era la Vicky del 2009. Si fuese la Vicky del 2020 se pone a aprender a programar y San se acabó y sigo mi carrera por otro lado. En ese momento, que no fue hace tanto, pero por suerte en este tiempo han progresado un montón las cosas y nada, yo venía a estudiar psicología, para mí la matemática era un mundo que yo decía, no, yo no soy lo suficientemente inteligente para esto, así que no, bueno, y me acuerdo que fui muy triste y le dije a mi project manager, Gabriel Darayo, una gran persona de sistemas con la que me encantaría volver a trabajar en algún momento. Gabe me dice, bueno, mirá, si querés, nada, te podemos enseñar esto, pero bueno, hay una curva de aprendizaje que te va a demandar un montón. Yo le dije, no, bueno, te espero a que encuentres el reemplazo, yo mientras me busco algo. Derrotada, yo ya está, me iba ese día a mi casa derrotada. Antes de que me fuera, porque me lo acuerdo patente porque fue, antes de que me fuera me agarra la HR manager y me dice, Vicky, hubo una confusión total, 1000 perdones en la comunicación, no queremos que te vayas, tengo una posición en mi equipo que es para selección de personal, de recruiter. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Dice, bueno, mirá, se trata de hacer entrevistas, vos ya conoces la cultura de la empresa. Y dije, bueno, vamos a probar, entre no tener trabajo y probar algo nuevo, a probar. Y me encontré muy a gusto. Y mi primer trabajo como recruiter fue encontrar mi reemplazo, que era encontrar otro QA funcional, aclaro, para los automations que puedan llegar a estar escuchando. Pero bueno, aprendí mucho de cosas técnicas. Fui parte del primer equipo en esa empresa que trabajó con Scrum certificado y hablar con el cliente y nada, viví lo que era estar adentro de un equipo de desarrollo antes de ponerme a buscar gente para equipos de desarrollo. Así que bueno, esa es mi historia de cómo llegué a sistemas. Y bueno, después la vida me fue llevando por distintas empresas, distintos tipos de empresas también, grandes, chicas, medianas. Y bueno, y aquí estamos. Entonces, Vicky, contanos, para los que están escuchando, para que entiendan mejor qué es lo que haces hoy en día, porque nosotros sabemos, a ver, yo estudié algo relacionado a la programación, quiero conseguir trabajo en sistemas, seguramente me encuentre con una persona como vos que me va a
elegirme o no para un puesto. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es el proceso de selección? Contanos un poco de cómo es tu trabajo del día a día. Primero, el trabajo de alguien que hace selección de personal puede variar de acuerdo al tipo de empresa en el que está. Como un programador, no es lo mismo un programador o una programadora que trabaja en una consultora, que va de cliente en cliente, no es lo mismo un programador que trabaja in-house en una empresa de producto. Entonces, hay distintas formas de hacer recruiting también, parece que no, pero es un mundo muy, muy grande también. Y básicamente lo que va a suceder es ese rol tiene asignada X cantidad de búsquedas o búsquedas de la empresa, y esto más allá de que trabaje para una empresa, para una consultora, el día a día de un recruiter se trata de eso, de buscar a la gente, de mirar los CVs que llegan, y lo que va a pasar es que si aplicaste, muy probablemente sea alguien de recruiting o de selección de personal, o a veces de recursos humanos, depende del tamaño de las empresas, a veces los roles de recursos humanos también hacen los roles de recruiting, por eso varía. Por ejemplo, yo donde trabajo hoy, somos un equipo que hace recruiting. O sea, hay un equipo dentro de la empresa que se dedica a hacer recruiting, ¿no? Y bueno, el recruiter va a hacer eso, va a mirar tu CV, te va a convocar si el CV es match a primera vista con lo que están buscando, y va a arrancar el proceso, ¿no? Y el proceso también va a variar de empresa a empresa, y muy probablemente en esa primera llamada con el selector, la selectora de personal, te vas a enterar cómo va a ser el proceso, y si no te lo cuentan, siempre puedes preguntarlo. Así que eso es lo que hay para esperar. No sé si iba a la pregunta que me decías. Sí, era entender bien cuál es tu puesto, así la gente ahora entiende mejor desde dónde nos Sí. respondes las preguntas. Así que ahora, yendo al principio, yo quiero conseguir un trabajo en sistemas, ¿qué es lo primero que hago? ¿Armo un CV? ¿Armo el LinkedIn? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que depende mucho de cada uno, ¿no? No es lo mismo la persona que no tiene nada de experiencia, nunca trabajó de otra cosa antes y es la primera vez que se pone a buscar un trabajo y sucede que es un trabajo en sistemas. No es lo mismo la persona que a mitad de su vida se dio cuenta que le gusta la tecnología, aprendió a programar y está preparándose para buscar su primera oportunidad en sistemas, pero trae abajo del brazo un montón de experiencia de la más variada, no sé, antes era contador, antes era, no sé, atendía un kiosco, no importa, esa experiencia está, ¿no? Entonces, quiero buscar mi primer trabajo, yo creo que hay múltiples acciones, hay cosas que pueden ir en paralelo y cosas que depende de cada uno. Hay gente que es más metódica, le gusta hacer primero una cosa, después otra, y eso también es el estilo personal de cada uno, y no hay una respuesta universal para esto. Muy probablemente haya más caminos de los que yo les voy a contar. Pero lo primero que les sugiero es, antes de ponerse a armar su perfil, antes de ponerse a armar un LinkedIn, bueno, por ahí se pueden armar un perfil para explorar la parte de trabajos en empleo, lo que lo llaman en español LinkedIn, está muy bueno. Entonces empiezan a explorar, empiezan a tantear qué hay antes de agarrar y mandarse. Un tip muy bueno que escuché de otra charla en la que participé, de una chica que había caminado ese camino de pasarse a sistemas, era, bueno, ella contaba que decía, yo me hice una lista de todas las empresas soñadas en las que yo me encantaría trabajar. Y decidí que a esas empresas no iba a aplicar por ahora. Primero iba a aplicar a otros lugares para practicar, para sentirme segura, para hacer experiencia, y después ir a esas empresas soñadas. Entonces, eso siempre me quedó resonando y me parece un buen consejo de entender qué hay ahí afuera, ¿no? No es lo mismo toparse con una publicación de una consultora que no menciona al cliente, pero dice que busca un programador Java, que ir a la empresa que está publicando el trabajo y te va a dar más información, ¿no? O aplicar y entender que ese job description, esa descripción del puesto, aguantame con el Spanglish y pedime que lo diga en español porque tengo el chip muy, muy puesto, sea la posición más adecuada para uno también, ¿no? Así que en ese sentido, empezaría por mapear el mercado y ver qué hay, y después sí, esta gran misión de construir un CV o construir un perfil de LinkedIn. Y acá les tiro, esto es una opinión personal mía, compartida por algunos recruiters y no por otros, y yo sé que es polémica, para mí el perfil de LinkedIn no es un CV. El perfil de LinkedIn es eso, es un perfil de LinkedIn, que te permite aplicar a puestos sin dudas, pero sepan siempre que tener un CV armado por ustedes, el CV es su hoja de vida, es la forma de diferenciarse del resto. En LinkedIn somos todos iguales, la UI es la misma. Somos todos azules, blancos, y los colorcitos que tienen somos todos iguales.
que no quita que no sea una herramienta muy efectiva para aplicar rápido, ¿no? Siempre y cuando ese LinkedIn esté completo. Si yo al LinkedIn le pongo solamente los títulos de las cosas, bueno, no va a ser un valor agregado, y sobre todo si están buscando su primer empleo en sistemas, si están aplicando a roles juniors, los roles juniors no abundan, y hay mucha gente compitiendo por el mismo puesto, entonces, ¿cómo diferenciarse? ¿No? También pueden decir, voy a armar un LinkedIn super top, con todos los datos, y con eso es suficiente, pero siempre y cuando puedan distinguirse de alguna forma del resto, porque pasa eso, en las posiciones juniors para cualquier empleo, para cualquier profesión, siempre estás compitiendo contra 100 personas más o más. Bien. Bueno, estamos hablando entonces de armarse un LinkedIn y también un CV. Y ahora, ¿cómo recomendás que se organice la información o qué puntos son los que tiene que haber sí o sí en un CV y en un LinkedIn? Eh, de, vamos a circunscribirlo a gente que está recién queriendo obtener un trabajo en sistemas, porque por ahí gente que tiene más experiencia, por ahí puede ser otra la respuesta que te podría dar, pero pensando en el tema de hoy, primero, para los que ya traen una experiencia previa, porque antes de trabajar en programación trabajaban de otra cosa, o incluso hasta cursaron otra carrera y vivieron de eso mucho tiempo antes de hacer ese cambio, incluyan esa información. Incluyanla porque es parte de su vida, si no es como que hay un gap, ¿qué hiciste los últimos 5 o 6 años o la cantidad que sea? Pongan esa información, obviamente con más énfasis por ahí en los cursos que han tomado, en alguna otra cosa freelance que tengan. No olviden incluir sus repositorios públicos si es que los tienen. Métanse a contribuir open source, tengan cosas open source para compartir, sobre todo para los que a veces pasa que la gente que trabaja freelance, incluso la gente que trabaja en las empresas, no puede darte un disclosure de el muestreo del código porque hay acuerdos de confidencialidad y eso siempre les va a pasar. Por eso está bueno tener, aunque sea un proyecto en el que están jugando, en el que están probando una herramienta, algo que los muestre, y yo digo GitHub, pero puede ser otra, digo la que más les guste, pero eso no puede faltar, y eso es un diferenciador enorme. Incluso si en el GitHub tienen metidos los proyectos de la facultad, los proyectos del curso que están tomando, no importa, que esté todo ahí, muestra, muchas empresas, sobre todo muchas empresas de afuera, por ahí esto no tanto para roles juniors, pero tienen eso como primer filtro, tiene que estar eso, si no es como, bueno, quedaste desestimado. Clarísimo. Así Bueno, que, este es un punto interesante para las personas que nos están escuchando, mandarse a hacer, ¿no? Como, y eso también va a cambiar mucho según el puesto, ¿no? Pero no es lo mismo una persona que está buscando un trabajo en desarrollo front-end que alguien que está buscando otro, pero digamos no que sé, es... yo creo que esto que digo vale para cualquier puesto de software engineer, digamos. El backend, el frontend es un tema ya más de gustos. Claro, digo que va a ser distinto el proyecto que tenga que armar para que se adecue más, pero sí que siempre buscar no solamente presentar un papel con cosas escritas, sino algo de muestra. Sí, totalmente. Eso, por ejemplo, la gente que son diseñadores o que vienen más del diseño gráfico, lo tienen más incorporado, ¿no? Porque presentar un Es la idea portfolio. del portfolio. Exacto, es la idea del portfolio. Y algo que sí yo ya, a ver, me parece que ya es de otra época poner una foto al CV, datos personales, DNI, dirección, no hace falta. Ya si los contratan, después les van a preguntar el DNI, la dirección y todos esos datos, no hace falta ponerlos. Es hasta un poco riesgoso que tu información esté por ahí dando vueltas, porque eso se pasan, se meten en bases de datos y uno no tiene control sobre eso, así que yo realmente no recomiendo eso. E incluso hasta algunas organizaciones, por ejemplo, anonimizan los CVs para que no podamos distinguir género de la persona, para que el primer análisis de eso sea con la menor cantidad de bias posible, por ejemplo, ¿no? Eso pasa, algunas organizaciones lo hacen. De hecho, sobre todo los norteamericanos se sorprenden mucho cuando nosotros ponemos la foto en el CV o la edad. Allá es ilegal preguntar. Yo no te puedo preguntar en qué año te graduaste, no te puedo preguntar, no puedo hacer ninguna pregunta que a mí me permita destrabar qué edad tenés. Por más que yo miro tu CV y por ahí más o menos pueda
estimar una edad. Eso no se puede hacer. Acá no hay una legislación así tan fuerte al respecto, pero no, la verdad que esas cosas ya son más, es una costumbre más de otras épocas poner toda esa información. Y creo que con un buen headliner de tu nombre, un teléfono de contacto sí, o un mail de contacto, ¿cómo querés que te contacten? Eso sí, porque si no van a estar en un problema. Y también esta atención de el mail, ¿no? El mail que sea un mail que sea apto para el trabajo, ¿no? Me ha pasado de ver tipo Pirulito Capo 92 y todo bien con Pirulito Capo 92, pero por ahí tu nombre y tu apellido @gmail es más que suficiente para que quede más presentable, ¿no? Pero bueno, que es Y presentable, también ¿no? que sea un mail que abran, pues del otro lado te cuento una experiencia mía. Una vez estábamos buscando una persona para que se sume al equipo, nos llegó un CV y el CV tenía solamente mail para contacto, no tenía teléfono. Mandamos mail, pasó una semana, no respondió, mandamos otro mail, no nos respondía y no teníamos otra forma de Claro. comunicarnos. No, Entonces, también, si van a poner solo el mail, también fíjense y también de si están fijar. en búsqueda, claro, y si están en búsqueda y mandaron a muchos lugares, fíjense en la bandeja de spam. Porque a veces, si yo te escribo desde mi casilla de laboral, ¿viste? Esas cosas, la verdad que no sé bien cómo funciona la internet en ese sentido, pero sí, fíjense en sus casillas de spam. Me ha pasado muchas veces que candidatos que tenían proceso, nada, bueno, yo les mandaba un mail diciendo, bueno, gracias por la aplicación, avanzamos con otra persona, quedamos en contacto para más adelante, y me decían, no vi el mail, me cayó en la bandeja de spam. A veces pasa, así que si están en búsqueda activa, miren la casilla de spam siempre, por las dudas. Genial. Vicky, quería volver sobre algo que contaste que a mí me parece súper interesante, que es el tema de nuestros datos personales. De hecho, cuando vos le decías lo de no poner foto, ahí en los comentarios una persona decía, ¿foto no? Y hace poco yo estaba hablando también con una chica que trabaja en recursos humanos y dijo algo que me pareció súper interesante, que es que nosotros también tenemos que tomar un rol activo en la búsqueda laboral, en el sentido de no solamente pensar que los otros nos están haciendo un favor, que la empresa nos está haciendo un favor y que tenemos que hacer lo que sea porque nos elija, sino que también nosotros elegimos la empresa a la cual queremos aplicar. Totalmente. Entonces, este tema, por ejemplo, viste que hay muchas veces a las mujeres se les pregunta sobre su proyecto de vida. Bueno, Ah, ¿tenés sí, hijos? me ¿Querés ha ser pasado, madre? me ha pasado, me ha Entonces, pasado. digo, también está en uno decir, bueno, yo quiero trabajar en un lugar en el que se me va a preguntar por No, si quiero tener hijos, que voy a recibir un trato diferente por eso. Entonces, yo voy a digo, decir algo. que Si estás en una entrevista y te hacen esa pregunta, si tus valores condicen con eso y a vos no te molesta, buenísimo. Personalmente no trabajaría en un lugar donde o mismo me ha pasado de escuchar historias de varones que hacía poco que fueron papás y era como, bueno, ok, sentí que me estaban tirando, y que esta persona me contaba que estaba en la entrevista y le empezaron a hablar de toda la carga horaria que tenía el trabajo y qué sé yo, y como que él sintió que le estaban challengeando, como estaba, bueno, como tenés un bebé recién nacido, vas a tomar cualquier trabajo porque tenés que alimentar a tu familia. También le pasa a los varones, a las mujeres nos pasa muchísimo más. A mí me ha pasado que me dijeran, yo en ese momento tenía, no sé, 28, una cosa así, y me dijeran, bueno, y tipo, ¿tenés novio? Y en esa época yo no tenía novio, nada. Y pasó mucho tiempo después de eso hasta que tuve novio. Así que era como, y yo me di cuenta que, bueno, dije, ok, acá esto no condice con mis valores, yo no me sentiría cómoda en un lugar de trabajo donde soy un objeto y soy un mujer madre, eso está caduco, ya cayó hace rato, así que sí, es un muy buen punto el que, y lo mismo vale para cualquier cosa que nos haga sentir incómodos en una entrevista. Si usted es, así como los reclutas tenemos ese olfato cuando una persona va, uno va con la cultura del lugar en el que estamos trabajando, el candidato también lo tiene para consigo mismo. Por eso vuelvo a tu pregunta inicial, antes de buscar trabajo, también investiguen las empresas que les interesan, vean qué valores tienen, qué promocionan, y si ustedes se identifican con eso, porque al final del día, más allá del trabajo técnico por delante, va a haber todo un entorno que los va a rodear y que eso también los va a hacer crecer o no en su rol. hay una página que se llama OpenCube,
Si OpenCube, alguien que si alguien lo quiere escribir ahí, porque si muevo el celular se me va a terminar cayendo, voy a hacer lío. Sí, OpenCube es como Glassdoor local. Creo que está detrás de eso está la gente de CISARMI, que es un grupo también de gente, que es la gente que organiza Nerdearla. Y en OpenCube hay puntuaciones y descripciones de gente que voluntariamente sube. Yo siempre con esas opiniones, siempre digo que hay que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Porque es la experiencia que tuvo esa persona con esa organización. O es la opinión que tiene. Esos lugares, si hay fans de Mean Girls o Chicas Pesadas en la audiencia, ¿se acuerdan del Burn Book? Que era donde las chicas escribían, este me cae mal, y es así, es así. Bueno, lo mismo le pasa a la gente. Que no quita que no puedan llegar a tener razón. Si quieren buscar referencias de una empresa, súmense a las comunidades de desarrollo, está lleno de gente que trabaja en todas las empresas, y vayan directo a la fuente. Y yo les digo porque estoy también en esas comunidades y veo cuando la gente, che, ¿y alguien trabaja en Pirulandia? ¿Qué saben de este lugar? Y la gente, la respuesta ahí va a ser mucho más transparente y actual, porque a veces si la empresa tiene solamente 2 reviews del año pasado, y en un año pasan un montón de cosas en un lugar. Así que siempre con pinzas. No quiere decir que no pueda ser un buen termómetro inicial para aprender más de una empresa, pero no es la única información con la que se tienen que quedar si quieren saber más de la organización. Genial, clarísimo. De hecho, mi pregunta venía por acá viste, uno no sabe si es totalmente cierto o no, si puede haber ahí algo de mercado detrás. Entonces, me encanta el consejo que das, que también nosotros lo damos desde el lado del aprendizaje, que las comunidades sirven muchísimo, no solamente a la hora de conseguir trabajo, de conseguir referencias, sino también de un acompañamiento y de estar en una red de contención en todo el proceso, desde que aprendemos. Así que busquen comunidades y súmense. Hay un montón, hay por tecnologías, hay por, nada, depende de lo que les guste. En Twitter incluso, se meten, hablan con la gente. Yo, no de vuelta, no porque Glassdoor, OpenCube y todos estos lugares que puntúan las empresas no les puedan servir como un input, pero es como cualquier muestreo de datos que están obteniendo. Es solamente un input dentro del gran mar de datos que pueden encontrar. Que no quita que si algo que leen los alarma un montón y deciden que no, bueno, no sé, también depende, eso ya queda en cada uno, ¿no? No hay una respuesta buena o mala para eso. Bien. Estoy viendo algunas de las preguntas que nos habían realizado esta semana, les preguntamos a ver qué querían saber. Y una de las cuestiones que surgió más de una vez fue el tema de la edad. Entonces quería preguntarte, si hay gente que nos decía, bueno, si yo ya tengo 30 años, ¿puedo conseguir un trabajo? ¿Se me hace más difícil? Si tengo 40, ¿cómo es la situación? Mira, yo creo que sí se puede, les va a costar más, es una realidad. A ver, no quiero sonar desalentadora, pero sí, les va a costar más. Pero no es imposible. Hay un montón de historias por ahí dando vueltas en los que esto se logra, se puede, y es a través también de mucho esfuerzo y de fallar en muchas entrevistas. Incluso, sacando el tema de la edad de la pregunta, de verdad, conseguir un buen trabajo es un trabajo también, y hay que ir preparado a que te pueden decir que no, a que ese día te levantaste con un mal día y bueno, no estuviste en tu mejor onda y eso se transpiró a la entrevista y bueno, quedás en contacto para futuras oportunidades, ¿no? Pero volviendo al tema de la edad, no es imposible, no se desanimen, es factible. De hecho, yo cada vez que me entero alguna oportunidad de este estilo o programas, por ejemplo, IBM en su momento tuvo un programa dedicado a mujeres de más de 35, creo que era, si mal no recuerdo, porque son programas especiales también, sobre todo porque si es tu primer trabajo en sistemas a los 35, 40, yo también los invito a pensar que no todas las organizaciones están preparadas para recibir a una persona que va a necesitar esa atención y ese ramp up para ser productivo lo antes posible. Esa es la triste realidad, ¿no? Que para incorporar más juniors, tengan la edad que tengan, no importa la edad que tengan, para incorporar más juniors las empresas necesitan tener una estructura que les permita que haya trainers para esas posiciones, para armar un programa, para que ese programa tenga un seguimiento, esté articulado con recursos humanos, se pueda hacer después una selección final justa y apropiada.
no es soplar y hacer botellas contratar juniors tampoco, porque los que están escuchando que son más seniors saben que cuando entra alguien junior al equipo, y esto va más allá, esto que voy a decir es más allá de la industria de sistemas, pasa en todos lados, pasa en cualquier equipo de trabajo. Cuando entra alguien que es menos experimentado, necesitas asignarle un mentor, un coach o alguien que le sea el focal point para esa persona, y no todas las empresas están en ese momento, ¿no? Que deberían hacer lugar para estar en ese momento, estamos más que de acuerdo, y eso es por lo que siempre vamos a apoyar. Pero no, está este mito, ¿no? De que es la gente de recruiting la que elige lo que hay que contratar, y es completamente falso. Los recruiters somos partners del negocio y operamos en base a lo que el negocio nos pide. Y bueno, y a veces hay épocas en las que te piden todos seniors, y va a pasar, y tiene que ver con las etapas en las que están las empresas también. Ustedes se van a dar cuenta que no muchos startups contratan gente trainee, porque hay una diferencia también entre junior y trainee. Junior ya tiene 1 o 2 años de experiencia, trainee está recién arrancando. Bien, esa era otra de las preguntas que habían surgido, el tema de la seniority, ¿no? Cuando dicen que buscan junior, ¿a qué se refieren? Depende de cada empresa, por eso hay que leer bien la descripción del puesto y entender quién lo está diciendo. Por ejemplo, en una startup norteamericano, un junior tiene 2 o hasta 3 años de experiencia. En una software factory, por ahí un junior después de 1 año ya no es más junior y es semi-senior. Eso depende mucho del estilo de organización, pero sí, la regla general es que si hablamos de alguien junior es que alguien que tiene un poquitito de experiencia, pero no es que tiene 0 experiencia. 0 experiencia tiene el pasante, el trainee o el intern, si queremos ponernos en Spanglish un poquito más. Ese es el que no tiene nada de experiencia y tiene que aplicar desde 0, o sea, tiene que arrancar, perdón, desde 0. Bien. Y otro tema que surgió es el del título. ¿Qué tan importante es tener un título formal universitario a la hora de entrar en sistemas? ¿Cuánto se valora? Yo creo que primero voy a decir algo, yo creo que terminar la carrera de la que sea es importante porque la educación potencia abrirte puertas en el futuro. Es un derribador de barreras. Dicho esto, hay una realidad. Para trabajar en sistemas no hace falta tener un título. Hay empresas que sí lo van a pedir porque sus normas o porque sus reglas internas así lo dictaminan. Y bueno, cada organización pone sus reglas y no está ni bien ni mal. Es así como funciona. Pero generalmente ustedes van a ver que en las descripciones de puestos dice, no sé, título de, no sé, ingeniería en sistemas o experiencia equivalente. Y ahí, cuando dice experiencia equivalente, no hace falta tener el título, no hace falta estar graduado. Después, si cada empresa quiere que todos sus empleados estén graduados, ¿qué pasa? Hay empresas que funcionan así, es otra historia y tiene que ver también con el tipo de organización. Y bueno, después ahí uno elige. Yo sé que para la gente que todavía no entró al mercado de sistemas o está intentando tener su primera entrevista o está fallando en sus primeras entrevistas y le está costando esto que voy a decir, le puede sonar un poco extraño, pero recuerden siempre que trabajar en sistemas les va a dar la posibilidad de elegir dónde quieren y cómo quieren trabajar. Por eso, en los procesos de selección, ustedes son tan activos como la empresa que los está reclutando. Eso no se lo olviden, porque es muy importante. La empresa tiene que estar pensando las buenas empresas van a estar pensando en la experiencia que se llevan ustedes del proceso de selección, más allá de si quedan o no quedan. Y eso es donde está la riqueza y donde está el valor agregado que puede tener un proceso de selección. Clarísimo. Y tengo otra consulta. Una que nos llegó, que es medio abstracta, pero yo sé que vos vas a poder aconsejar, es ¿cómo sé que ya soy suficientemente bueno o buena para aplicar un puesto? ¿Cómo sé que ya estoy lista o listo nunca lo vas a saber para buscar un puesto? Hasta que no lo intentes, nunca lo vas a saber. No, anímense. Total, el no ya lo tienen. El no ya lo tienen. Esto que voy a decir es muy conocido, este estudio que decía que si las mujeres no vemos que cumplimos con el 100% de los requerimientos, no nos postulamos, y los varones ya con cumplir un 35 o 40%, ¡pum!, se mandan. Mándense, seamos ese 35% de los... Mándense, apliquen, si total, el no ya lo tienen. A lo sumo que hacen, no les contestan nunca, bueno, no importa. Bueno, me encantó, esa era otra de las preguntas, ¿hay que cumplir todos los puntos o no? Vos decís que no hace falta. Yo digo que no. Ahora, si no cumplís
ninguno de los puntos, bueno, medio como que ahí hay una prueba de realidad con la que trabajar, ¿no? Pero sí hay que animarse, el no ya lo tienen. Nada, a lo sumo ese CV pasará y nadie lo mirará o lo desestimarán y ya está. Pero el no ya lo tienen, hay que animarse y personalmente esto por ahí sí es más abstracto y más filosófico, uno nunca sabe cuándo está listo para dar el próximo paso, para lo que sea en la vida. Y hay que darlo porque hay una sola vida, así que hay que vivirla. A menos que haya gente en la audiencia que crea en vidas pasadas o que reencarnamos, que también es súper válido, aplica para las futuras vidas que vayan a tener. Eso sí. Bueno, nosotros en tecnología a veces usamos la frase de si está perfecto, si estás listo, es que es demasiado tarde. Como Sí, y esa idea de también, que si vos esperás hasta hacer algo, hasta que esté totalmente olvídate. perfecto y totalmente listo, es que ya está, ya seguramente alguien lo hizo antes que vos. Sí, igual Eh, esto, mira, esto yo voy a citar a alguien a quien aprecio un montón y que extraño un montón con quien trabajar, que es el CEO de MuleSoft, el que era el CEO de MuleSoft, ya renunció también. Greg Schott, que fue la primera persona a la que yo reporté cuando entré a trabajar en MuleSoft. MuleSoft, una empresa bellísima que a mí me cambió la forma de ver el recruiting, me leveleó para arriba y me presentó challenges que jamás en mi carrera, si me quedaba trabajando en otro tipo de empresas, los iba a ver. Y él siempre decía que no se trataba de cuántos goles metíamos, sino de cuántas veces pateábamos al arco. Eso sí. Me encantó. Odio usar una metáfora deportiva, pero bueno. Cuando lo pensás de esa forma es muy cierto, no importa. En algún momento vas a meter gol. Eso sí, en algún momento va a entrar. Bien. Y ahora, ¿qué les recomendás a una persona que haga antes de la entrevista? Digo, bueno, Mm. perfecto, ya mandé el CV o vieron mi LinkedIn, me dijeron que sí. ¿Qué hago para prepararme? ¿Qué hacer para prepararse? Bueno, escribí todo un blog post al respecto de esto, así que después pueden ir a buscarlo. Dale, si Pero querés, ¿te acordás cómo es de tu usuario en Medium, no? yo soy Vicky Charra casi en todos lados, pero ahí te paso para que lo compartas. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, hay varias cosas por donde arrancar. Creo que lo importante es, primero, si lograron conseguir una entrevista, tomen su momento para celebrar que lo hicieron. De verdad, parece muy tonto, pero festejarse y celebrarse te prepara mejor para el éxito. Investiguen la empresa a la que se están, a la que los convocó, a la que aplicaron, o que las convocó, la situación que fuera. Si conocen a alguien ahí adentro que trabaja, mándenle un mensaje, che, me llamaron a una entrevista acá, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes adelantar? El networking lo es todo en este mundo moderno. No le tengan miedo al networking. De vuelta, el no ya lo tienen. ¿Qué le van a hacer? Eh, Investiguen, métanse a lo que haya, lo que encuentren en la web por ahí de la empresa, búsquenlo. Fíjense también quién trabaja ahí. Googleen el nombre de la persona que les va a entrevistar. Somos personas también. Y también les va a dar puntos, pueden tener puntos en común. A mí hay gente que me dice, tengo una tía que fue a la misma universidad que fuiste vos. Mira qué bien. Y no, yo no digo que me va a caer mejor por eso, pero los ayuda a tener más icebreakers y aflojar. Importantísimo, respiren. Acuérdense de respirar. Uno llega muy tenso a la situación de entrevista porque es natural estar ansioso. Yo me preocuparía más si no están nerviosos antes de la entrevista, pues la ansiedad, y acá hay 1000 conceptos de ansiedad, pero a mí me gusta pensarla como una emoción psicobiológica. ¿Por qué? Porque la podemos ver en nuestro cuerpo, nos transpiran las manos, nos tiembla la voz, nos movemos de un lado para otro, pasan un montón de cosas y las podemos identificar. Entonces, como vos podés identificar tu ansiedad en el momento, pues, aunque sea hacer ese reconocimiento de, uy, estoy re nervioso. Y a mí me ha pasado de gente que me dice que llegaban, sobre todo cuando hacía, por ejemplo, yo hice para mí hice 7 programas de internships, y los chicos a veces llegaban temblando todos así, y me decían, estoy re nervioso, estoy re nerviosa. La gran mayoría de las personas que trabajamos en selección queremos que la pasen bien y no queremos que estén mal. Muy probablemente les van a decir, uy, ¿querés tomarte unos minutos? Te traigo un vaso de agua. Y ahí en ese ratito, entre que vas a buscar el vaso de agua y volvés, le diste tiempo para que relaje, para que... De verdad, del otro lado hay personas trabajando.
para contratar a otras personas. Practiquen la entrevista. Siéntanse libres de preguntarle al selector, a la selectora, che, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué va a ir la entrevista? No, bueno, te vamos a pedir que nos hables de tu experiencia. Bueno, genial. Bueno, vas a tener un test técnico. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué me puedes adelantar? Los van a reconocer un buen lugar para trabajar cuando les puedan adelantar un montón de información acerca de cómo va a ser el proceso. Eso de no te voy a decir nada para que no te copies, no sé cuán buen indicador puede llegar a ser. Pero bueno, con toda esa información que ustedes pueden recolectar antes, practiquen, llamen a un amigo, una amiga. Bueno, mira, vamos a hacer una entrevista mock, te voy a contar de mi vida, o si no quieren hacerlo con nadie porque les da mucha vergüenza, se graban y se escuchen qué muletillas tienen. Yo tengo una horrible que es decir a cada rato. Yo también. Es como el Diego, ¿viste? Me siento el Diego Maradona cuando digo así. ¿Ven? Cuando lo digo, siempre cuento la misma anécdota y termino diciendo, cuando doy charlas también. Pueden identificar cuáles son esas muletillas o cuáles son esas cosas que ensucian por ahí un poco la conversación. Una vez me pasó que estaba entrevistando a una chica y la chica decía, ¿cómo qué? No, nada. Eso pueden practicarlo con amigos, practiquen también cómo se presentan. Incluso desde, bueno, mi nombre es Victoria, vivo con un perro y con un gato y un marido y soy feliz, por ejemplo. Eso parece que no, pero ensayar, la práctica hace al maestro, practiquen las entrevistas, practiquen cómo quieran, si no lo quieren decir, escríbanlo en una hoja de papel. ¿Cómo describirían, por ejemplo, y por qué empezaste a estudiar sistemas? Sobre todo para la gente que, por ejemplo, no sé, antes de eso tuvo toda una carrera de otra cosa. Esa historia es muy poderosa y es muy inspiradora para la gran mayoría de la gente que los va a estar escuchando. Y esa pasión es lo que buscamos en la gente junior. Porque el resto de hay un montón de cosas que se pueden aprender, te pongo a hacer un curso, te pongo a practicar tal cosa, pero la pasión y las ganas, eso es lo que buscan. Eso es lo que buscamos en la gente junior. En la gente junior buscamos esa, y no es solo predisposición, es ganas de aprender y conciencia de que está todo el camino por delante y que eso los entusiasma lejos de asustarlos o de inhibirlos. Genial. La entrevista Bueno, es la entrevista, no va a ser el trabajo. Vicky, recién decías las personas que tienen ya otra experiencia encima a la hora de buscar un primer trabajo en sistemas. Una de las consultas que nos llegó esta semana es si, en este caso era una persona que es economista y dice, soy economista y estoy incursionando en programación. ¿Mi profesión es una contra? No veo por qué sería una contra. Es más, sabes de economía, sabes de variables y de números, es tipo medio como que la tenés más a favor que el que estudió letras antes. No sé, puede ser un bias mío, por ahí no. Para mí, no sé si es una contra. Léanse cuando hagan las preguntas, cuando tengan esos interrogantes, porque en esa pregunta que hacen van a encontrar lo que a ustedes también los pone más inseguros. Tiene que ver con esto de poder desarrollar y ensayar cómo es que se les ocurrió estudiar sistemas o cómo es que siempre tuvieron esa pasión, nunca pudieron desarrollarla, no sé. Los mandatos nos decían que teníamos que ser médicos y no íbamos a comer, o tenía que ser abogado como mi papá. Nada, resolver esa historia del momento actual en el que están es muy, muy importante. Y eso, para mí eso las redes, las comunidades, me refiero, son un gran apoyo, porque hay gente que ya la vivió esa, y qué mejor que alguien que ya la vivió para asegurarte que sí se puede y que no va a ser una contra nada de lo que traigas en tu bagaje, siempre y cuando lo hagas con una buena actitud, con una buena predisposición, con ganas de aprender. Yo creo que no es una contra ninguna profesión pasada para hacer algo. Yo cambié de carrera 3 veces. Yo nunca pensé que iba a trabajar en organizaciones. Es más, yo decía, sí, yo era el estudiante de psicología hippie que quería salvar el mundo. Y después me di cuenta que no, que tenía que llegar a fin de mes y encontré esto medio de casualidad. Yo no lo busqué y me encontré con algo en lo que no solamente me sentía muy a gusto y lo hacía muy bien, sino que despertó en mí una pasión por la vocación que nunca había sentido antes más de joven. Y eso muchas veces, a veces es por casualidad, o a veces es porque, bueno, por suerte,
pero sobre todo se los digo, porque yo tengo casi 35 años, tengo 34, todavía falta para los 35, pero en estas edades, en estos momentos de la vida, es como otra adolescencia, ¿no? Uno también se pone a replantearse su vida y quiere empezar a hacer cosas nuevas. Vayan seguros, vayan confiados, porque esos momentos de mutar son naturales y son esperables. Y está bueno que pasen. Hay que amigarse con eso, no hay que sentir que, antes hice todo mal porque me di cuenta de mi pasión a los 30. No, ¿qué tiene que ver? Ya los paradigmas del mundo cambiaron, ya no, por suerte no digo que haya gente que no le pase, pero por suerte esas cosas están empezando a tener otras miradas y a tener otros enfoques. Para mí no es una contra mi pasado antes de ser recruiter, a mí me vino re bien para aprender a hacer recruiting. Trabajar en un call center, 90 llamadas al día, hablar en inglés, todas cosas que yo dije, esto qué embole. Cuando yo atendía llamadas para el call center de Philips, chicos, algunas se les rompió el televisor o tenían que buscar las bolsas para la aspiradora de Philips, era yo. La Victoria que los atendió era yo. Y lidiar con la frustración de la gente, y que la gente tenía ganas de pelear, la gente tenía ganas de quejarse. Después, ahora estoy trabajando en recursos humanos, que es básicamente estar en contacto con gente todo el tiempo, y eso me dio una resiliencia que por ahí, si iba a la facultad a estudiar recursos humanos, eso no lo iba a aprender. Y no hay mejor cosa que meter las manos en la masa en la práctica para descubrirlo, y cada uno tiene su camino y es único, y eso está perfecto, y es así, está bien. Hay que amigarse con eso. No hay cosas que te jueguen en contra. Uno solo se juega en contra, no es el resto. Bueno, en uno de estos vivos del ciclo de Mumuki Live, nosotros entrevistamos a Malena Rey, que ella es una chica que es programadora, y Male estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en Puan, que de hecho yo estudié Historia del Arte ahí también, por eso nos reíamos con Male cuando contábamos nuestras experiencias previas. Y Male empezó a trabajar a los 30 años, empezó a estudiar a los 30 años programación, y ahora no solo que es programadora, sino que además es docente. Entonces, a las personas ahí que nos dicen, bueno, tengo 30 años o tengo una carrera anterior que es totalmente distinto, creo que vos lo dirás, pero yo propongo, vos después confirmarlo, que también está bueno pensar desde el lado de positivo, no de qué me resta tener esto, sino qué me suma. Bueno, vos contabas tu experiencia. Sí, yo trabajé en un call center que así a lo lejos podría parecer que nada que ver, pero vos hiciste la pregunta de, bueno, ¿en qué me suma? Y te diste cuenta que hay un montón de cosas que aprendiste en ese trabajo que te suman hoy en día. Entonces, a estas personas, el consejo que yo les podría dar es, si tienen cosas previas, pregúntense qué les suma, o sí, también cómo pueden, esto es otra cosa que te quería preguntar, sirve, viste que se está hablando mucho de storytelling, de construir narrativas. Está de moda la palabra storytelling. Sí, y hace rato que viene siendo un buzzword. Y hace poco a mí me dijeron, bueno, está bueno también como armarse la historia de vida o el cuento a contar a la hora de tener una entrevista. ¿Vos qué pensás? ¿Recomendás eso? Armarse así como, bueno, pensarse, ¿no? Yo creo que mientras sea desde lo auténtico, sí. Si ustedes van con algo armado, que es un script que están leyendo, se va a notar. Tienen que poder permitirse ser ustedes mismos. Y no todos somos súper espontáneos y dinámicos y nos sentimos cómodos frente al otro. Proactivos. Pasa, yo parece que no, pero soy una tipa súper introvertida, no me gustan las multitudes. Y trabajo en recursos humanos. O sea, alguien acá hacía una pregunta de sistemas, ¿tiene que ver con recursos humanos o viceversa? Yo creo que son áreas que se complementan. Recursos humanos es un área dentro de una organización, sea de sistemas o no sea de sistemas. Sí hay, últimamente los roles de recursos humanos están moviéndose a data analytics, a juntar información, se está poniendo más técnica la cuestión, que ya lo era tal vez, pero no estaba tan en alza con esto de que la gente que trabajamos en recursos humanos no somos solamente gente administrativa que mueve un CV de un lado a otro, sino que somos partners en el negocio y le agregamos valor también desde nuestra operativa. Siempre yo tenía una jefa que me decía, nosotros siempre vamos a pérdida, así que nosotros siempre somos una pérdida de plata para la empresa. Eso está cambiando. Somos una inversión para la organización, ¿sí? Y volviendo a lo del storytelling, yo
yo creo que cada uno tiene que hacer con lo que cada uno se siente cómodo. Hay gente que va a llegar a la entrevista y te va a hablar y no vas a tener necesidad de hacerle ninguna pregunta porque te contó todo lo que necesitabas. Y hay gente que tiene otro estilo de comunicación y está perfecto y va a preferir sentarse y que le hagan preguntas y responder en base a lo que le preguntan. No hay ni bien ni mal, tiene que ver con la forma de ser de cada uno, y eso también va a hacer mejor match en mayor o menor medida con cómo esa organización espera que una persona, un futuro empleado se comporte, ¿no? Entonces, no se desanimen si les pasa que pasan todas las entrevistas técnicas y aún así les dicen que no. Eso a veces pasa, a veces le tenemos que decir que no a la gente porque no es un match. Es horrible decir un match cultural. Yo prefiero hablar de que la gente le agrega a la cultura, no que es fit con la cultura. Es un debate entre recruiters y gente de recruiting también. Me dieron una idea para charlarlo eso en la mitad de recruiters. Lo del cultural ad o el cultural fit. No se desanimen. No todas las culturas organizacionales van a ser para ustedes. Y está bien. Está lejos de estar mal eso, está bien, porque hay otra empresa que sí va a machear con su forma de ser en el mundo. Y reconocer esa forma de ser en el mundo es parte de crecer, cambia con los años, viene con las canas por ahí, estar más seguro de esas cosas o no, pero siempre confíen en su instinto. Si, es lo mismo que hablábamos al principio. Si ustedes en una entrevista se sienten incómodos, confíen en ese instinto que les dice que por ahí ese no es el lugar. Y está bien si no se da. Vicky, me encanta esta charla que estamos teniendo y me gustaría seguir mucho tiempo más, pero Instagram nos corta, solo pueden durar 1 hora los vivos, así que antes de terminar me gustaría abrir un espacio para que vos hagas recomendaciones generales para Okay. una persona que quiere su primer trabajo en sistemas. Ahí, ¿querés leer esa pregunta? Si querés antes, dice... Jim dice, a mí me pone nervioso armar un script de mi vida carrera, pero si me armo mentalmente una lista de cosas clave que debo mencionar sí o sí, a partir de ahí que la conversación fluya, si se da, que fluya. Sí, igual sobre esto tengo algo para decir, que es, a una entrevista no se va a fluir en una conversación, a una entrevista se va a que los otros estén convencidos de que vos tenés los skills y la motivación. Esa es tu misión, transmitirles que vos tenés los skills y la motivación. El cómo es el estilo personal de cada uno y cada uno hace lo que mejor le parezca. Si no fluye es porque no es el jefe indicado, sin dudas. Busquen buenos jefes, no buenas empresas. Acuérdense de esto. Pero sí, me encanta tu comentario, Jim. Es lo que funciona para cada uno, funciona para cada uno. Cerrando con tips, algo que no está consejos generales. Les voy a decir algo que no está en mi post de Medium, que es feedback que recibí de Mati Vargas. Mati, si estás por ahí, gracias por pasarme feedback sobre mi post. De hecho, fue mi primer hire en MuleSoft, Mati. Que es, van a encontrar que muchos procesos de selección tienen muchas etapas. Sean pacientes, sepan esperar. Terminan la entrevista, quieren mandar un mensaje agradeciendo, che, gracias por el tiempo, gracias por considerar mi perfil, buenísimo. Si no les responden al otro día, no se pongan ansiosos. Ahora, si no les responden después de una semana, no está mal hacer un follow-up, pero no se pongan en modo stalker porque, de vuelta, y sobre todo si es un rol junior al que aplicaron, hay 80 entrevistas más al mismo tiempo que la de ustedes. Y muy probablemente sea una sola persona la que está con eso. Eso por un lado. Después, si el proceso de entrevistas tiene varias etapas, esto es lo que les decía que no está en mi post de Medium, guarden cosas para las otras etapas, no se cuenten todo de una. Eso es importante. Hagan preguntas, lleven preguntas. No hay peor cosa que como entrevistadora que estamos teniendo una entrevista y ¿qué preguntas tenés para mí? No, nada, ya leí todo en la página. No, por más que lo hayan leído en la página, chicos, pregunten, que nos gusta que nos pregunten, porque habla también de las áreas de interés que tienen. Ahora, si solo van a preguntar por los beneficios, ¿cuánto me vas a pagar? Pregunten cómo es la cultura organizacional, pregunten cuáles son las metodologías de trabajo que utilizan, que eso hable de su curiosidad, pero que de vuelta no sea bueno, es la tarea que me mandó Vicky que tengo que hacer preguntas, no, que sea también desde el interés. ¿Y cómo deciden usar las tecnologías? ¿Cómo se deciden las tecnologías acá? O sea, tipo,
¿Qué proceso hay para eso? Esas son preguntas, o preguntas más relacionadas con lo técnico, o ¿hace cuánto que están usando React? Porque de repente ven, si están buscando en React y de repente la empresa todavía no empezó a implementar React, bueno, va a ser otro tipo de experiencia, porque es una empresa que tampoco lo está usando hace mucho. Les va a dar datos de la empresa. Y sobre todo si siguen avanzando en las postas de las etapas de entrevista, también empiecen con quién es el interlocutor del otro lado. La persona de recursos humanos puede llegar a saber de cosas técnicas, pero no va a ser la persona que sea experta en el tema. Entonces, por ahí van a tener que esperar a otra entrevista para callar esas dudas o para hacer esas preguntas. Y ahí sí, cuando hablen con un manager, y sobre todo cuando tengan la entrevista técnica, que generalmente es con otra gente técnica de la organización, cuando les abran el espacio a preguntas, pregúntenle, che, vos trabajás acá porque generalmente si hay un buen curso para entrevistadores, les van a enseñar a los entrevistadores a presentarse, a contarles hace cuánto que trabajan en la organización, qué rol ocupan, para qué equipo trabajan. Y ahí ustedes también, muchas empresas los van a hacer entrevistar con futuros potenciales pares, entonces también esa dinámica que se arma ahí es muy importante. Lleguen a horario, parece muy, muy tonto esto, pero lleguen a horario, por más que ahora todo es virtual, ¿no? También llegan a horario a la llamada por Hangout, Zoom o lo que sea que usen. Asegúrense que ese momento en su casa nadie más esté usando internet o descargando algo para que tengan mejor conectividad. Prueben todo, o sea, si es una herramienta de videollamada que nunca usaron, pruébenla para no tener que perder tiempo y quedar mal porque, uy, bueno, pará, no sé cómo enchufar esto. Siéntanse cómodos con el entorno. Después, si entran a mi perfil de LinkedIn sobre entrevistas virtuales, di un taller para chicas poderosas a principios de la cuarentena, yo ya mido todo por principios, mediados de la cuarentena, que habla de las entrevistas virtuales y cómo trabajar en equipo de forma virtual también, así que ahí también pueden encontrar más data. Después, también hay otras charlas que he dado grabadas, algunas con mejor, otras con peor calidad, sobre recruiting, así que también si quieren saber más, pueden visitar eso, o me escriban por Twitter y lo charlamos por ahí. Van a ver que hablo más por Twitter que por LinkedIn de mi plano laboral. Pero bueno, y como último tip, puedo decirles que siempre, esto que les decía al principio, sean ustedes mismos, no traten de ser otra persona, no traten de encajar, van a encontrar su fit natural solos. Acuérdense de sonreír, es importante sonreír. Es importantísimo sonreír, si están serios, si no miran a la cámara. Imagínense si mientras Laura me estaba entrevistando yo estaba todo el tiempo así. No, o sea, buscamos, y sobre todo si ahora con todo lo remoto que se ha vuelto a la cuestión, más tienen que poder mostrar sus skills de comunicación, más ahora que nunca. También cuiden las gramáticas en los mails. Si van a tener una entrevista en inglés, prepárense. Busquen entender qué nivel buscan del otro lado para con el nivel de inglés. Esto de prepararse, cuando yo digo practiquen la entrevista, no me refiero solamente a que estén como Goku ahí entrenando, sino que acuérdense que pautaron una entrevista y pónganse en modo entrevista. Pónganse en modo voy a venderme, más allá de las preguntas que no sé cuáles serán las preguntas que me van a hacer, pero el objetivo es pasar las etapas. Entonces, ustedes son la persona para el puesto. Si ustedes se lo creen, el otro también lo va a creer. Más allá de que obviamente después hay un filtro técnico que, bueno, si no dan con lo técnico o les falta un conocimiento específico, bueno, pero si ustedes están convencidos, la otra persona también va a estar convencida. Sobre todo con esta pregunta, esta es mi pregunta favorita, sin importar el seniority, sin importar el puesto para el cual estés entrevistando, siempre les pregunto, ¿por qué empezaste a programar? Y para mí es una pregunta que abre un montón de caminos, me permite conocer a la persona, y no solamente desde cuándo empezó a trabajar, que empezó a programar, porque eso es lo de menos, sino qué lo motivó a eso. La gran mayoría de la gente me dice, yo no quería hacer videojuegos, quería saber cómo funcionaba la compu, no sé, tenía un hermano mayor, mi papá, mi mamá, que hacían esto y yo quería hacer lo mismo que ellos. Vicky, te interrumpo porque son los últimos 20 segundos, perdón. Pero te quería agradecer, muchísimas gracias por haber participado de este vivo, fue súper
interesante y útil todo lo que dijiste, así que recuerden que esto queda por 24 horas en Instagram y después lo subimos a nuestro canal de YouTube. Ella es Victoria Charra, la pueden seguir en las redes sociales. Nos vemos entonces en otro vivo de Mumuki.